Hablemos ahora del tejido muscular. El tejido muscular tiene origen mesenquimal. Estas células que para las particularidades de las estructuras que van a formar han devenido en una variación en cuanto a su denominación. No utilizamos el término célula muscular, sino en realidad el término fibra muscular, a pesar de que, repito, estamos hablando de células. Estas células, por sus características estructurales, son capaces de generar movimientos al contraerse bajo estímulos adecuados y luego relajarse. Se distinguen tres tipos de músculos. Tenemos el músculo esquelético, denominado también estriado, y desde el punto de vista funcional, de tipo voluntario. Tenemos también el músculo cardíaco, que es una variedad de músculo estriado, y desde el punto de vista funcional será de tipo involuntario. Y el tercer tipo corresponde al músculo liso, que este es siempre involuntario. Podríamos decir entonces que los tres tipos de fibras musculares podríamos dividirlas desde el punto de vista funcional en voluntarios e involuntarios, y por sus estriaciones en fibras musculares estriadas y fibras lisas. Las fibras estriadas las podemos dividir en dos, en esqueléticas y cardíacas. La estructura de cada uno de estos tipos de músculos difieren en cuanto a la estructura íntima de cada una de las fibras, lo que implica que estas adaptaciones estarán relacionadas a la función que éstas van a desempeñar. En términos generales, podemos decir que la arquitectura intracelular está formada por filamentos que se van a orientar paralelamente entre sí para determinar la dirección del movimiento que determinará su contracción. En términos generales, podríamos decir que todas las variedades de células musculares, independientemente del tipo de músculo, todos dependen de la energía almacenada en la forma de ATP y su transformación en energía mecánica. Las fibras están formadas por manejos de células cilíndricas que pueden medir entre 10 hasta 100 milímetros. Algunas son muy largas, que pueden medir hasta 30 centímetros. Algunas son multinucleadas, como por ejemplo las fibras musculares esqueléticas. Y estas presentan habitualmente estriaciones de tipo transversal. Es por estas consideraciones que hemos mencionado que a estas fibras musculares se les denomina fibras musculares esqueléticas. Las fibras musculares esqueléticas tienen una arquitectura muy peculiar. Y esta arquitectura peculiar está en relación con la presencia de una unidad contráctil, unidad conocida como sarcómera. La sarcómera, que está formada por filamentos delgados de actina y filamentos gruesos de miosina, los cuales se van a imbrincar formando líneas y bandas. Los núcleos de estas fibras se van a ubicar de una forma también bastante peculiar. En las fibras musculares esqueléticas, los núcleos se van a disponer en la periferia. Mientras que, si es que pensamos, por ejemplo, en las fibras musculares lisas,
y en las fibras musculares cardíacas los núcleos se van a disponer en la región central de la fibra. Por otro lado, podríamos decir que las fibras musculares cardíacas están formadas por la unión de varios segmentos, mientras que las fibras musculares cardíacas son fibras cortas. Las fibras musculares están rodeadas por tejido conectivo. Hace un momento mencionábamos que el tejido conectivo laxo constituye la forma de unión de los tejidos o de los órganos que lo van a constituir. Las fibras se disponen de tal manera que van a transferir de forma efectiva la fibra muscular desde el inicio de la despolarización y la van a transmitir a lo largo de toda la fibra. Debo entender entonces que cada fibra muscular recibe una terminación única, conocida como placa motora o placa mioneural, que es una forma especializada de una sinapsis. Las fibras musculares esqueléticas se van a unir a los huesos a través de los tendones, estructuras continuas de tejido conectivo, que es una continuación del denominado epimicio, el cual rodea externamente al músculo en su totalidad. Debo mencionar que el tejido conectivo que rodea cada una de las fibras musculares se denomina endomisio. El tejido conectivo que rodea el conjunto de fibras se denominará perimisio y la cubierta externa del músculo, como mencionamos hace un momento, se denomina epimisio, el cual se continuará con los tendones para fijarse a su inserción ósea. A partir del perimisio se va a originar el endomisio que comentábamos, va a ser el recubrimiento de cada una de las fibras musculares que mencionábamos hace un momento. En la imagen que van a observar se puede apreciar los diversos niveles de las envolturas de tejido conectivo. Existen una serie de fibras efectoras, las denominadas fibras altas, que inervan a las fibras musculares a través de la placa motora. Estos van a dar origen a la unidad motora. Mientras que tenemos a las fibras denominadas G, que van a inervar a las fibras intrafusales. Tenemos también a nivel del músculo receptores sensoriales. En el tejido muscular esquelético vamos a encontrar una serie de terminaciones nerviosas, espirales, sensibles a la distensión y a la tensión. Estas se van a asociar a un tipo especial de fibras musculares, las denominadas fibras intrafusales, para formar un órgano sensitivo denominado el huso neuromuscular. Debemos de recordar la presencia de miofibrillas, que son estructuras cilíndricas que miden entre 1 a 3 milímetros de diámetro, que corren paralelas en el eje longitudinal de la fibra, y están formados por miofilamentos, finos y gruesos. Estos van a formar, como comentábamos hace un momento, estructuras que remedan bandas claras y oscuras, que se van a repetir a lo largo de cada miofibrilla. Esta disposición es lo que va a determinar la organización estructural
de las fibras, denominada sarcómero, como mencionábamos hace un momento. Tenemos tres tipos de fibras musculares esqueléticas: las fibras rojas, las fibras blancas y las fibras intermedias. Las fibras rojas abundan en los músculos rojos, valga la redundancia, son de diámetro pequeño y contienen gran cantidad de mioglobina, de ahí el porqué la denominación de fibras rojas. Y presentan numerosas mitocondrias, lo que implica que tienen un alto consumo de oxígeno. Estas se van a disponer en filas entre las miofibrillas y en acúmulos por debajo del sarcolema. Las fibras rojas se van a contraer más lentamente, por lo que se ha asumido que la fibra roja es una fibra lenta. Mientras que las fibras blancas, presentes en los músculos blancos, son de diámetro mayor, poseen una menor cantidad de mioglobina y un número menor de mitocondrias, y que éstas se van a disponer de preferencia entre las miofibrillas a nivel de las bandas I. En este tipo de fibras, la línea Z es más delgada que en las fibras rojas. Por otro lado, las fibras intermedias presentan características intermedias entre las otras dos variedades de fibras, pero superficialmente se asemejan más a las fibras rojas y son más abundantes en los músculos rojos. Una forma especializada de músculo estriado es el músculo cardíaco. Está formado por células musculares ramificadas, a diferencia del músculo esquelético, que habíamos mencionado que son fibras que discurren paralelas entre sí. Las fibras musculares cardíacas, que ya mencionamos que son fibras cortas, poseen 1 a 2 núcleos, a diferencia de las fibras musculares esqueléticas, que son fibras multinucleadas. Estas fibras musculares cardíacas se unen entre sí a través de un tipo muy particular, de unión propia del músculo cardíaco, denominado discos intercalares, que son uniones de tipo desmosoma. A diferencia del músculo esquelético, las fibras musculares cardíacas corresponden a una estructura que en muchos textos aparece con el término de sincicio, en relación con la malla o red que van a determinar la capacidad de la despolarización de una fibra, va a conducir la despolarización del resto de fibras. Las células musculares cardíacas miden entre 10 a 15 micras de diámetro y en algunos casos hasta 100 milímetros de largo. Tienen el núcleo, como habíamos comentado, de ubicación central en su citoplasma. Presenta estriaciones similares a las estriaciones del músculo esquelético y su retículo endoplasmático no está lo suficientemente desarrollado. Las fibras se van a distribuir irregularmente entre las miofibrillas, que no aparecen claramente separadas, a pesar de que la estructura es muy parecida a la del músculo esquelético. Sin embargo, las mitocondrias, que son extremadamente numerosas, están distribuidas regularmente, dividiendo a las células cardíacas en miofibrillas. Las células también están rodeadas por tejido conectivo, similar a lo que encontramos y hemos descrito a nivel de la membrana basal de los epitelios. Existen algunas diferencias importantes, principalmente estructurales, entre las fibras que forman la pared ventricular y la pared auricular. Las células musculares de las aurículas son más pequeñas y estos habitualmente
alrededor del núcleo encontraremos los complejos o aparatos de Golgi. A este nivel vamos a encontrar una serie de gránulos que miden 0.4 milímetros de diámetro. Estos contienen el denominado factor auricular natriurético. En algunos otros textos lo podemos encontrar como auriculina o atriopeptina. Este péptido, desde su descubrimiento, ha devenido en una característica importante, actualmente bastante estudiada en el caso del músculo cardíaco. Se estimaba que el músculo cardíaco, o el corazón en última instancia, era una bomba impelente y expelente. Con este descubrimiento actualmente sabemos que el corazón también actúa como una glándula endocrina. Tenemos también el músculo liso. Este está formado por fibras musculares que corresponden a células uninucleadas, habitualmente delgadas, con extremos aguzados, cuya longitud varía entre 20 y 500 milímetros en algunos casos. El músculo liso está formado por fibras musculares que son células uninucleadas, delgadas y con extremos aguzados en sus extremos, cuya longitud varía entre 20 a 50 milímetros. Este tipo de fibra forma la porción contráctil en la pared de una diversidad de órganos huecos, tales como el tubo digestivo, vasos sanguíneos, en los cuales se requiere una contracción lenta y sostenida. Las células se van a organizar en grupos, formando haces rodeados por tejido conectivo fibroso que contiene vasos sanguíneos, los cuales le van a brindar su nutrición. Los núcleos, como ya se había comentado, se van a ubicar en el centro de la fibra y las organelas se van a disponer alrededor del mismo. Tienen como particularidad la presencia de mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplásmico rugoso y ribosomas libres, los cuales, repito, se van a localizar mayoritariamente en la vecindad de los polos nucleares. El resto del citoplasma está ocupado por miofilamentos finos de actina y una proporción menor de miofilamentos gruesos de miosina y un citoesqueleto de filamentos intermedios formados por desmina. Las fibras musculares lisas no tienen la disposición de estos miofilamentos o una arquitectura similar a las bandas que habitualmente se observan en las fibras musculares estriadas. Una peculiaridad de las fibras musculares en general es su capacidad de regeneración, pero esta es parcial. Como ustedes deben de conocer, los tejidos en el ser humano, hay muy pocos ejemplos de regeneración. Tenemos el hígado como el órgano más con una mayor capacidad de regeneración, y le sigue el músculo esquelético, que puede regenerar parcialmente a partir de las denominadas células satélite. Frente a algún tipo de daño muscular o en presencia de algunos otros estímulos, estas células se van a activar, van a empezar a proliferar, se fusionarán para formar nuevas fibras. Proceso similar o asociado es el que va a determinar la hipertrofia muscular.
que se produce por fusión de estas células con la fibra madre, vamos a denominarla así, aumentando la masa muscular. Mientras que el músculo cardíaco no tiene prácticamente capacidad de regeneración. Es en último contexto que hemos mencionado que los daños del músculo cardíaco se reparan habitualmente por proliferación del tejido conectivo, produciéndose habitualmente una cicatriz.